Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente, incluyendo imágenes de las investigaciones. En Los Ángeles, un asesino en serie elude a la policía durante meses. Este acechador nocturno ataca al azar y mata cuando quiere. El miedo que inspira es enorme, y las pistas que deja son pocas. Pero al final, los detectives se unen para atraparlo. Los detectives que investigan un estrangulamiento dependerán de una técnica experimental para encontrar pistas no visibles. Solo tienen una oportunidad. Si fallan, el asesino saldrá libre. Las escenas del crimen pueden ser confusas o guardan muchos secretos o casi ninguno. Encontrar esas pistas ocultas es el primer paso para detener a un criminal. Para atraparlo, los detectives deben convertir impresiones confusas en huellas imborrables. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Huellas imborrables. A pesar de estar familiarizados con la muerte, los detectives de homicidios de Los Ángeles se asombran ante la escena que encuentran en la comunidad de Whittier el 29 de marzo de 1985. El desorden de la casa indicaba que el robo había sido el motivo principal. Una videocámara y varias de las joyas de la pareja fueron robadas. Pero el ladrón también tenía un gusto por la sangre. Vincent Zazzara fue asesinado con un arma calibre 22. Su esposa Maxine fue disparada en la cabeza y mutilada. Los forenses proceden a trabajar, pero no encuentran muchas pistas. Aunque el asesino había causado estragos en la casa, tuvo cuidado de no revelar su identidad. Después de buscar huellas, los técnicos determinan que había usado guantes. Quien hubiese cometido esos crímenes no dejó rastros. Los casquillos de bala estaban muy deteriorados para ser usados como evidencia. Después de horas de búsqueda, los investigadores salen con las manos vacías. Al parecer, el criminal se había salido con la suya. Pero no logró cubrir todos sus rastros. Los detectives descubren que su punto de entrada fue una ventana abierta. Había varias huellas en el suelo. Una de las dos impresiones pertenecía a Vincent Zazzara. La otra parecía ser la huella de su asesino. Los forenses rocían la huella con un fijador y luego cubren la impresión con yeso. La huella es luego recogida y enviada para su análisis. En el laboratorio, el criminalista Gerald Burke la examina. Me pidieron que buscara detalles del diseño y que tomara medidas de los moldes de las huellas y obtuviera información de esas impresiones de zapatos con respecto al fabricante, marca del zapato, talla y detalles similares. Mientras más información obtuviese Burke del zapato, los detectives tendrían una mejor idea sobre el sujeto que los llevó. Burke sabía que el molde era de un zapato extremadamente grande, pero no pudo determinar de qué marca era. En sus años de experiencia, Burke nunca se había encontrado con una huella como esa. No estaba en su registro de patrones de suela. No pudo encontrarla en las tiendas. Tenía que ser un modelo muy reciente o una marca fuera del mercado. De cualquier forma, la huella también llevó a los detectives a un callejón sin salida. Hola, buenos días. Sin tener con qué compararla, el análisis de Burke no podía hacer que el caso avanzara.
Los asesinatos de los Zazarra no eran el único caso que inquietaba a los oficiales. Al mismo tiempo, los detectives trataban de resolver un homicidio ocurrido menos de 2 semanas antes, a 8 kilómetros en Rosemead, Los Ángeles. María Hernández llegó a su casa tarde una noche y se encontró frente a frente con un arma calibre 22. Adentro de la residencia, su compañera Dale Okazaki oyó el disparo. Murió casi al instante. ¿Puede decirme lo que ocurrió? Pero María Hernández tuvo suerte. Las llaves en su mano desviaron la bala. Se hizo la muerta hasta que el atacante se marchó. Declaró que el asesino era un hombre delgado hispánico como de 20 años, vestido de negro. Tenía ojos negros protuberantes, rasgos demacrados y dientes deteriorados. Hernández no tenía idea de por qué este hombre quiso matarla a ella y a su compañera. Por semanas el caso no avanzó, pero luego ocurrió el asesinato de los Zazarra. Se envían los casquillos de ambas escenas al laboratorio para su comparación. Estaban muy deteriorados como para ser vinculados a la misma arma. Sin embargo, el detective Gil Carrillo de la Policía de Los Ángeles notó una conexión entre los asesinatos. Estaba María Hernández, la víctima que sobrevivió a uno de los ataques, quien nos dio una descripción física del individuo que la atacó. Había un arma con un calibre particular. En el caso Zazarra, no teníamos una descripción física, pero sí una huella y un arma del mismo calibre. Para Carrillo, los crímenes no solo estaban relacionados, sino que eran parte de un plan que no terminaba. Por semanas, la violencia se había incrementado en Los Ángeles, un área de 10.300 kilómetros cuadrados y 88 ciudades. Noche tras noche, el número de asesinatos, violaciones y secuestros aumentaba. Los medios estaban enloquecidos, informando crimen tras crimen, y el temor del público se incrementaba cada vez más. Los forenses trabajaban día y noche para examinar la evidencia encontrada en las escenas. No obtenían resultados. Carrillo buscó un nexo entre esos casos de violencia. De acuerdo con informes y conversaciones con testigos, forma una increíble teoría. Sus colegas consideraban esos crímenes como parte del aumento de la violencia en Los Ángeles, mientras que pensaban que había varios responsables. Carrillo creía que había un solo culpable. Pero él era nuevo en el departamento de homicidios. Ninguno de sus colegas le cree. Además de la brutal violencia en los crímenes, no había un denominador común que indicara que fueron cometidos por el mismo hombre. La teoría del novato desafiaba el sentido común. El departamento del alguacil no tomaría en cuenta la idea de un asesino en serie hasta que Carrillo basara sus sospechas en hechos. Si uno no tenía suficiente evidencia física concluyente, era difícil que todos creyeran que un hombre estaba cometiendo todos los crímenes que ocurrían en ese momento. Antes de poder probar su teoría, Carrillo necesitaba un patrón más concluyente. No tuvo que esperar demasiado. En las semanas que siguieron a los asesinatos de los Zazarra, 7 víctimas en todo el condado fueron atacadas en sus camas.
Hubo mujeres que fueron atadas con esposas y cables antes de ser abusadas sexualmente. Las casas quedaban en un estado caótico después de ser robadas. Las residencias suburbanas eran el lugar más peligroso de Los Ángeles y todos tenían dificultad para dormir. A principios de junio, a solo 3 cuadras de la casa de los Azarra, la esposa de un agente se despierta. Creyó oír a alguien que abría la ventana. Alguien estaba en la casa. Al escuchar los movimientos de la pareja, el sujeto escapa. El agente llama al departamento de policía. En la mañana, los investigadores hallan las marcas de donde entró el merodeador. El agente señala hacia una parte del terreno, donde cubrió una huella con una caja de zapatos. Abajo estaba la huella de un zapato deportivo grande. El patrón de la suela era similar al de la huella encontrada afuera de la casa de los Azarra. Era la pista que los detectives buscaban. Si esta huella coincidía con la encontrada en la escena de los Azarra, sería una prueba a favor de la teoría de Carrillo de que un solo hombre acechaba a los vecindarios de Los Ángeles. Pero si eso era cierto, significaría que un solo asesino habría logrado despistar a los mejores agentes de Los Ángeles por un año. Ahora que tenían algo para comparar, el criminalista Gerald Burke examina los 2 moldes tomados de las 2 escenas del crimen. Determina que las huellas fueron hechas por zapatos del mismo modelo, pero no necesariamente por el mismo zapato. Como las huellas fueron dejadas en un terreno áspero, Burke no pudo identificar las marcas más sutiles que hacen único a cada zapato. Detalles como incisiones, cortes, rasguños o cosas similares pueden usarse como una identificación, parecida a una huella para comparar una suela con otra. Esto era de poca ayuda para los detectives. En un condado de 7,5 millones de personas, no podían hallar a un hombre solo por sus suelas de zapato, pero era lo único que tenían. Y seguían apareciendo una y otra vez. Desde el asesinato de los Azarra, el mismo patrón fue encontrado cerca de un homicidio en el Parque Monterrey y en el hogar de una mujer que había sido golpeada gravemente en Monrovia. Burke tenía 3 moldes y una huella para trabajar. Los crímenes siguen sin resolverse. Las huellas aún son un misterio. Hasta que una pasante mira la mesa del laboratorio y hace un comentario crucial. Ella dijo, vaya, es una vía. Y todos la vimos y dijimos, ¿estás segura? Y dijo, sí, tengo un par en mi auto. Y luego abre la maleta del auto y saca un par de zapatos a vía. Y allí fue cuando todo estalló. Avia era una marca reciente, lo que explicaba por qué el departamento no tenía información sobre los zapatos. A fin de averiguar todo lo posible sobre este modelo, los investigadores van a la oficina principal de Avia en Portland, Oregon. El diseñador de la compañía identifica el número del modelo del zapato que hizo la huella. Burke busca más información. Le pedí que fuese un poco más específico y me dijo que él había diseñado ese zapato y que tenía la patente del diseño de la suela de ese zapato y que
no había otros diseños que fuesen similares. El diseño era de un zapato deportivo que solo estuvo en el mercado por 4 meses. Se fabricaron solo 1.300 pares. La compañía le entrega a Burke los números de las suelas a fin de que pudiese determinar con exactitud la talla del zapato que dejó las huellas. El grado de movimiento y la textura del terreno pueden distorsionar las huellas. La única forma de medir el zapato era comparando los patrones del diseño. Los detalles en la suela son mayores a medida que la talla es más grande. Justo aquí en la suela del zapato, hasta la mitad del zapato, había varios diseños en V. Estos diseños son mayores y la suela del zapato es más grande. Y aunque los modelos de yeso no eran de suficiente calidad para mostrar el logo de Avia, tenían la calidad suficiente para que pudiésemos contar estos diseños, estos detalles. Después de contar las líneas en los moldes, Burke determina que todos los moldes eran de un zapato de talla 11,5. Al examinar el material que la empresa había enviado, se da cuenta de lo crucial del hallazgo. De los 1.300 pares fabricados de este modelo, solo 6 fueron enviados a Los Ángeles. De esos 6, solo uno era 11,5. No había muchos hombres en el país que tuviesen zapatos Avia de esa talla. La teoría de Carrillo sobre un asesino en serie cobraba cada vez más fuerza. Al saber que muy pocas personas llevaban ese modelo y talla en particular de zapato, se vuelve evidente que una sola persona fue la que cometió los crímenes. Cuando se tiene la descripción física junto con las huellas de zapato, es muy claro como la huella de mi mano que había un solo sujeto. Un sujeto muy peligroso temido por todo un condado. Atraparlo no sería fácil. Aún no se sabía quién era, pero le habían dado un nombre. Los medios lo llamaban el acosador nocturno. El departamento del alguacil organiza un equipo de detectives de homicidio. Carrillo se une con Franz Salerno, quien tenía experiencia en atrapar a los asesinos en serie más peligrosos del condado. Salerno sabía a qué retos se enfrentaban. Fue muy frustrante saber que un solo individuo estaba cometiendo esos crímenes muy violentos. Lo que uno quiere es terminar con eso lo más pronto posible. El equipo empieza con unos pocos, pero crece a medida que aumentaba la evidencia. Hubo un punto en el que había 75 investigadores trabajando al mismo tiempo y un tercio de ellos se ocupaba en investigar el caso del acosador nocturno. El acosador nocturno hizo que reinara el pánico en Los Ángeles durante el verano de 1985. Noche tras noche, personas eran atacadas en el lugar que pensaban era el más seguro, sus propios hogares. La presión para resolver el caso era inmensa. Pero hasta que los detectives no descubrieran la identidad del acosador nocturno, el pánico no terminaría. Crecieron las ventas de armas y alarmas. Todos cerraban sus ventanas y puertas en un verano muy caluroso. Hablamos de algo que ocurrió en todo el condado de Los Ángeles. Las fuerzas de la ley recorrieron las calles. Los detectives registran los vecindarios donde había atacado el acosador nocturno, esperando que alguien lo reconociera. No encuentran más que personas atemorizadas. No podían interrogar a nadie de noche. Las personas no se atrevían a abrir sus puertas a nadie. El sargento John Yarborough se encarga de recoger evidencia relacionada con los crímenes. En una casa hallé una pareja que dejó de dormir en su cama. Pusieron muñecos en la cama. El esposo solía dormir en el garaje y la esposa dormía detrás del televisor con su teléfono portátil. Esa fue la clase de miedo y terror que produjo este caso. Toda su conducta era al azar, incluyendo si mataba o no a sus víctimas.
Aquellos que sobrevivieron a los ataques describieron, al igual que María Hernández, a un hombre alto con ojos protuberantes. Tenía un olor fétido a pieles. Con la ayuda de un retrato hablado, un artista crea una imagen del hombre que atacó a las víctimas. Creo que es él. Yo también. Los detectives sabían su apariencia, pero él frustraba todos los intentos para encontrarlo. Lo impredecible de su conducta hacía imposible de anticipar sus crímenes. La mayoría de los asesinos en serie siguen una rutina exacta, pero este criminal parecía atacar al azar. Cometió crímenes en todo el condado de Los Ángeles. Sus víctimas eran hombres y mujeres y variaban en edad, etnicidad y posición económica. Sus ataques estaban marcados en todo el mapa. Se trataba de un hombre que usaba a veces un arma, otras un cuchillo, otras simples golpes, a veces violaba, otras veces no, a veces estrangulaba, otras simplemente asesinaba, también robaba y a veces no. Lo único que nunca cambiaba eran sus zapatos. Lo que voy a hacer es... Para encontrar al acosador nocturno, Gerald Burke tuvo que convertirse en experto en los zapatos. Fue enviado a cada escena que pudiera estar relacionada con el criminal. Estaba en una parte del condado a las 3 de la mañana y luego a las 6 de la mañana me llaman para el otro lado del condado. Iba de acá para allá. Aunque los detectives podían localizar al asesino por sus huellas de zapatos, siempre estaban un paso atrás de él. El 5 de julio siguen sus rastros hasta la comunidad de Sierra Madre. Esa mañana, Whitney Bennett, de 16, despertó al revés en la cama. Tenía un intenso dolor de cabeza. Mientras la familia Bennett dormía a solo unos pasos, la joven fue golpeada casi hasta morir con una palanca. No recuerda nada del ataque. ¡No lo sé! Pero la evidencia de siempre estaba allí. El sargento John Yarborough sospechaba que el asesino tenía dos razones para llevar siempre los mismos zapatos. Primero, eran prácticos. Le permitían moverse sin ser detectado o correr si lo necesitaba. Segundo, eran su amuleto. Psicológicamente, eran sus zapatos de buena suerte. Siempre los llevaba, tenía éxito con ellos. Podía hacer lo que quisiera cuando llevara esos zapatos, así que se sentía bien con ellos. La brutalidad de los crímenes indicaba que el asesino no sentía remordimiento y le gustaba causar la muerte. Yo diría que es un buen ejemplo del criminal tipo predador, a quien no le importan las víctimas a las que ataca. Él se emociona con lo que hace, se motiva, es inteligente, es astuto y es listo. Sí, era bastante listo. El acosador nocturno era astuto como un zorro e igual de difícil de atrapar. Un equipo no bastaba. Si se quería atrapar a este asesino en serie, se necesitaba más ayuda. Los investigadores preparan una cinta que envían a los 63 departamentos de Los Ángeles. Allí Carrillo detalla la evidencia encontrada en las escenas. El sospechoso era un joven hispano que siempre llevaba avías. Como ladrón experto, era imposible afirmar si su motivo principal era el robo o el asesinato. Las víctimas aumentaban, al igual que la evidencia. Él parecía atacar casas amarillas y beige. A veces dibujaba pentagramas en las escenas del crimen. Pero esta información no bastaba para que los detectives identificaran al hombre que acechaba al sur de California. La violencia llega a un nivel de locura a finales del verano de 1985.
En agosto, el acosador nocturno era sospechoso de la muerte de 13 personas y de atacar a otras 10. Sus crímenes en Los Ángeles parecían acelerarse. Las fuerzas de la ley esperaban su próximo ataque. Pero luego, nada. Por primera vez en varios meses, las noches transcurrían en paz. Pero no por mucho tiempo. El 18 de agosto, el acosador nocturno ataca de nuevo, esta vez en San Francisco. Peter y Barbara Penn, una pareja que vivía en una casa amarilla, son hallados asesinados. Era el patrón de siempre. Entrada forzada en medio de la noche, asesinatos brutales, pentagramas y bienes robados. El impredecible criminal había expandido su territorio en 611 kilómetros. Todo el condado se hallaba bajo su control. Nadie podía predecir dónde atacaría de nuevo. La alcaldesa de San Francisco, Dianne Feinstein, organiza una conferencia de prensa a fin de calmar al público, pero divulga información confidencial como la evidencia de los zapatos y los hallazgos de balística. Los detectives creían que el criminal seguía su caso en los medios. Siempre disfrutó burlarse de las fuerzas de la ley. Ahora sabía exactamente lo que tenían en su contra. Tenía la ventaja. Probablemente cambiaría su modus operandi y se aseguraría de deshacerse de sus zapatos. Pero de los medios surgieron también cosas positivas. Los diarios de San Francisco publican las joyas robadas de los Penn. Se ofrece una recompensa de $10,000 por la captura del acosador nocturno. Los informantes empezaron a aparecer. Uno de ellos, Donna Myers, declara que un hombre llamado Rick de El Paso le había dado un brazalete y varios anillos. Era muy alto, con grandes Al igual hombros. que el acosador nocturno, Rick tenía dientes deteriorados, mal olor y siempre hablaba de las virtudes de Satán. La policía descubre que su apellido era Ramírez. La policía ya sabía quién era, pero tenían que encontrarlo. El registro telefónico de Los Ángeles estaba repleto de hombres llamados Richard Ramírez, pero una huella encontrada en un auto robado señala a un solo sospechoso. Cuando surge el nombre de Ramírez, buscaron todos los Ramírez que habían sido arrestados, y había muchísimos con ese apellido, así que vieron si se parecían físicamente a él, e hicieron la identificación. Una vez que determinan a quién buscaban, se despliega un personal de vigilancia por todos Los Ángeles. Se concentran en lugares que Ramírez solía visitar. Uno de esos lugares era la estación de autobuses. Oficiales uniformados y encubiertos recorren la estación. Pero como buscaban a un hombre que trataba de irse de Los Ángeles, no prestaron atención a los pasajeros que llegaban. Ramírez, quien regresaba de Tucson, observa a los oficiales antes de que lo vieran a él. Sale del terminal de autobuses y se dirige a un restaurante en Los Ángeles para desayunar. Pronto se da cuenta de que es el centro de atención. Murmuraban, ¿el matador o el asesino? Llaman a la policía y empieza la cacería. Ramírez corrió por su vida por toda la autopista. Corría como una gacela. Literalmente fue a toda velocidad, como unos 3 o 4 kilómetros. Continuó, subió unos muros de 3 metros y atravesó 8 calles de la autopista 5. El fugitivo se dirige a un vecindario residencial al este de Los Ángeles. Vio su única salida, pero esta no lo llevaría lejos.
la policía interviene. El hombre al que protegen resulta ser el hombre al que buscaban por meses. Su sospechoso principal, Richard Ramírez. En la estación de policía, todos observan sus zapatos. No eran Avías, ya que era muy listo para llevarlos de nuevo, pero sí eran la talla 11,5. Parecía que ya tenían al culpable, pero no encuentran sus zapatos. Como siempre, el acosador nocturno parecía estar un paso adelante de ellos. Tanto Carrillo como su compañero Frank Salerno creían que Ramírez era el acosador nocturno, pero no tenían los famosos zapatos. Para construir su caso, los detectives tendrían que reunir toda la evidencia. Su primera labor era interrogar al sospechoso. Su conducta los sorprende. Tenía una voz suave. Para no haber estudiado, él hablaba muy bien. Probablemente lo que más recuerdo cuando entro a interrogar a un sospechoso de asesinato es presentarme e inmediatamente preguntarle cómo está. Cuando entré, él dijo, «Usted es Frank Salerno». Ramírez lo conocía del caso del estrangulador de Hillside, en el que Salerno había ayudado a atrapar a unos asesinos en serie 6 años antes. Los detectives descubren que el sospechoso conocía muy bien la historia de los asesinos en serie. Sabía sus nombres, sus métodos y los detalles de sus capturas. También siguió el caso del acosador nocturno en los medios. Aunque nunca confesó los crímenes, Ramírez conversa con los detectives sobre el asesino en serie más reciente de Los Ángeles. Hablaba con nosotros en tercera persona. Yo no lo hice, pero el acosador nocturno pudo. El acosador nocturno pudo haber hecho esto y aquello. ¿Y qué creen ustedes que se debería hacer? Ramírez nunca confesó, así que los investigadores buscan evidencia que lo involucrara con los crímenes. Dentro de su billetera encuentran un ticket para buscar un equipaje en la estación de autobuses. Todo fue registrado y fotografiado. La bolsa contenía un revólver y varios tipos de municiones, incluyendo balas calibre 22. La evidencia es guardada para un análisis más profundo. Los cartuchos y balas encontrados en varias escenas son llevados al laboratorio de balística para compararlos con los hallados en el bolso. Coincidían. Además, las huellas de Ramírez fueron encontradas en varios objetos, lo que confirmaba que la bolsa le pertenecía. La mayoría de las víctimas que sobrevivieron a los ataques del acosador nocturno lo reconocen. Las declaraciones, los resultados de balística y las huellas bastaban para que la policía arrestara a Ramírez por los crímenes del acosador nocturno. 3 años después del arresto, el caso finalmente llegó a juicio. Para ese entonces, la policía creía que Ramírez asesinó a 16 personas y atacó a otras 11. El sospechoso no mostró señales de arrepentimiento. Durante una audiencia mostró un pentagrama en la palma de la mano que agitó mientras gritaba «¡Viva Satán!». Aunque los zapatos había, no fueron encontrados entre las pertenencias de Ramírez. Fueron las huellas en 8 de las escenas del crimen las que completaron el caso. Crearon una conexión irrefutable entre la serie de robos, violaciones y asesinatos. La declaración de los testigos vinculó al sospechoso a otros crímenes donde no se hallaron huellas. El juicio más costoso para Los Ángeles pudo al fin terminar después de más de un año con una victoria para la fiscalía.
En noviembre de 1989, Ramírez fue sentenciado a muerte 19 veces. Richard Ramírez fue uno de los criminales más monstruosos que han aterrorizado al país, pero aunque un asesino mate a muchos o a uno solo, su motivación sigue siendo la misma. El asesinato es el acto más egoísta de todos. El 2 de septiembre de 1990, en Des Moines, Iowa, William Helm y su hermano van a la casa de su exesposa para buscar algunas herramientas. La casa estaba cerrada. No había señales de su esposa. Podía ver a su hijo jugando sin supervisión. Se inquieta. ¿Susan? ¿Dónde estará? ¡Susan! 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 La encuentra en la habitación. Helm llama a la policía. Los oficiales llegan y encuentran el cuerpo desnudo de una mujer en la cama. Una manta la cubría. Susan Helm, una ama de casa de 24 años, fue vista por última vez a las 2 de la mañana, cuando unos vecinos buscaron a un niño que ella cuidaba. La misma ropa que llevaba la noche anterior estaba en el suelo de la habitación. La policía le pregunta a William Helm sobre su relación con su esposa. Él dice que estaban separados y que él se había mudado. También que la vio por última vez el día anterior cuando él dejó a su hijo allí. Al interrogar a amigos del matrimonio, la policía descubre que tenían un historial de violencia. En un informe de policía aparecía que William había atacado a Susan 9 meses antes. No había nada que pareciera fuera de lugar. No había señales de lucha, ni que hubiese ocurrido un robo. El capitán James Trotter de la policía de Des Moines dirige la investigación. En todas las escenas seguíamos una rutina, particularmente en las escenas dentro de casas. Empezamos desde afuera e íbamos hacia el centro para preservar y fotografiar toda la evidencia posible. El equipo forense registra meticulosamente la casa en búsqueda de la más pequeña pista. Aunque la víctima estaba desnuda, no hallan evidencia de abuso sexual. Los técnicos no hallan cabello, huellas o muestras de sangre que vinculen a un sospechoso al crimen. La marca de ligaduras en su cuello indicaba que se trataba de una estrangulación brutal. Los detectives formulan varias teorías. Debido a la forma en la que fue cubierta, creían que había sido asesinada por alguien a quien conocía. Alguien a quien le importaba lo suficiente como para cubrir su desnudez. Lo que ocurre a menudo después de haber cometido el crimen es que piensan, oh mi Dios, alguien va a ver a mi esposa o novia o prima o quien quiera que sea, así que la cubre. Era una buena pista, simplemente era un indicio para guiarnos en la investigación. Cuando se examinan las mantas, descubren otra pista. El cuerpo había sido colocado sobre una sábana. Y en esa sábana había una marca que parecía una huella de zapato.
La huella no era tan clara como para realizar una comparación, pero indicaba que el cuerpo fue movido. Así concluimos que lo más probable fue que alguien estuvo en la cama y empujó o levantó el cuerpo encima de la cama. La huella fue hecha con grasa para automóviles con fragmentos incrustados de metal. El trabajo de William Helm era soldar silenciadores. Aunque la huella lo convertía en el sospechoso principal, iba a ser difícil construir un caso en su contra. La evidencia física solo probaría algo que él ya admitió, que entró en la casa, fue hasta la habitación y encontró el cuerpo. Helm fue llevado a la estación para que hiciera una declaración oficial. Los investigadores lo interrogan sobre cualquier contacto físico que hubiese tenido con el cuerpo de su esposa cuando la encontró. Helm afirma que no movió las sábanas. Solo usó sus dedos para revisar su pulso en la muñeca y en el cuello. Así que la evidencia física que teníamos era crucial. De otra forma tendríamos un caso circunstancial y nada por lo que pudiéramos arrestar a un sospechoso. Los detectives esperaban que el cuerpo revelara los secretos que la casa ocultaba. Más que un disparo o una puñalada, la estrangulación requiere un contacto cercano con la víctima. Seguramente el asesino había dejado algo atrás. Los detectives utilizan una fuente de luz alterna para buscar cabello o fibras. No encuentran nada. A menos de que una pista sólida apareciera pronto, no tendrían forma de atrapar al asesino. Cuando los investigadores terminan de revisar la escena, se dan cuenta de que estaban siendo observados. Después de dejar la estación de policía, Helm regresa a la escena del crimen. Sacó una silla de su auto y colocó un puesto de observación en el patio del vecino. Un comportamiento inusual para alguien que acababa de perder a su esposa. Ese tipo de interés lo tienen los transeúntes que no conocen a estas personas, mientras que los familiares normalmente se consuelan unos a otros. La indiferencia de Helm hacia el caso aumenta las sospechas de los detectives. Le piden que vaya a la estación para otro interrogatorio. Después de 2 horas de preguntas, la policía obtiene suficiente información para pedir una orden a fin de tomar muestras de su cabello, saliva, sangre y huellas. A fin de probar que Helm mató a su esposa, la policía necesitaba evidencia de que él fue quien movió el cuerpo. Si el equipo de Trotter hallaba las huellas de Helm en la piel de la víctima que estaba cubierta por la manta, podrían completar el caso. Pero se enfrentaban a un gran obstáculo. Ninguno de ellos había podido recoger huellas de las manos dejadas en un cuerpo antes. La policía de Des Moines lo había intentado 6 veces antes y fallado. En una escena es difícil controlar las variables que se requieren para tener éxito. El tiempo, la temperatura y la humedad eran cruciales. La técnica experimental para recoger huellas de la piel solo había tenido éxito en los laboratorios. Si podían hacerlo en una escena del crimen real, la investigación tendría un nuevo nivel de precisión. La técnica se basa en el uso de cianoacrilato para convertir el contacto humano en una huella permanente. Años atrás, los trabajadores de una empresa de este adhesivo notaban que si no eran cuidadosos, dejaban sus huellas en los empaques de la pega. Y al haber estado expuestos a los vapores de la pega, estas huellas no podían borrarse. El vapor o éster de cianoacrilato se adhiere al aceite que deja el contacto humano.
incluso si las huellas se encuentran en sustancias duras como vidrio o metal, lo que crea una capa delgada en la huella. De hecho, sella la huella bajo una capa de plástico. En la mayoría de los casos, este patrón puede ser recogido con cinta adhesiva. Pero levantar una huella de una superficie con una textura aceitosa como la piel es un procedimiento nada fácil. Si había huellas en el cuerpo de Susan Helm, estas no sobrevivirían el traslado a la oficina del forense. El cambio más mínimo de temperatura o el roce más ligero podían arruinarlas. La prueba debía realizarse donde estaba el cuerpo. En el laboratorio, la técnica solo había resultado en huellas hechas en un tiempo menor a 4 horas. Susan Helm llevaba más de 12 horas muerta. Pero era la única esperanza de la policía para atrapar a su asesino. El primer paso fue construir una tienda alrededor de la víctima. Un plástico es colocado y asegurado alrededor de la tienda. La temperatura dentro de la tienda debía incrementarse a fin de acelerar la evaporación de la pega. En una escena, no es algo fácil de controlar. Se coloca la pega en platos de aluminio y se calienta dentro de la tienda por 10 minutos. Hasta que los vapores llenan la estructura. Los técnicos esperan 30 minutos para que la pega se asiente. Luego los técnicos entran. Lo que estuviera debajo del plástico completaría o no el caso. Si encontraban una huella de buena calidad, atraparían al asesino. Pero según su experiencia, solo hallarían una huella deteriorada si la encontraban. Eso significaría que el asesino estaría libre. Se retira el plástico del cuerpo. Los técnicos buscan los contornos de una huella dactilar con una lámpara halógena. Colocar la luz en un cierto ángulo ayuda a que las huellas resalten. En la parte inferior del abdomen de la víctima, la luz revela un patrón. No era una huella. Era más grande y perceptible de lo que imaginaban. La huella era de prácticamente una mano entera. La prueba potencial estaba allí para ser vista por los investigadores, pero aún no tenían el éxito en sus manos. Por primera vez en la historia forense, los científicos pudieron revelar una huella encima de un cuerpo humano fuera de un laboratorio. Pero recoger la huella era otro reto. Si se levantaba con cinta, probablemente se arruinaría. Los científicos tendrían que fotografiarla. La fotografía de la huella es enviada al laboratorio de la policía de Des Moines, donde se compara con las huellas de William Helm. Para comparar ambas huellas, los técnicos usan una computadora para buscar patrones que coincidan. Debido a la complejidad de las huellas de palma, el técnico Jerry Wilson debía hacer una comparación manual. Esta ardua labor requería que señalara áreas donde los surcos se unían, separaban o formaban puntos. Usando esos patrones como referencia, Wilson compara las dos huellas. Buscamos los puntos idénticos en las mismas porciones de cada huella, de la huella real y la fotografiada, y buscamos los mismos surcos, así como discrepancias. Si hay diferencias sin explicación, hay que descartar toda la huella o explicar por qué hay una diferencia en esa huella. Los técnicos no hallan diferencias entre las huellas. De hecho, identifican un patrón inusual en ambas. Había un doble diseño circular en la huella, lo que es muy inusual. Eso ayudó a localizar el área del diseño
e hizo que la comparación fuese más fácil entre la huella real y la fotografiada. Aquí tenemos algo. Wilson puede decir que dos huellas coinciden si tienen 8 puntos de referencia en común. En el caso Helm, los técnicos dejan de contar en el número 90. Era una de las coincidencias más evidentes que habían encontrado. El hallazgo de la huella de William Helm en el cuerpo de su esposa probaba que él mentía. Fue él quien la colocó en la cama. Parecía que la policía había atrapado al asesino. Pero para obtener una sentencia debían relacionarlo directamente con el crimen. El asesino no había estrangulado a la víctima con las manos, sino con trozos de cable. La policía tenía suficiente evidencia para registrar el apartamento de Helm. Allí encuentran la última pieza del rompecabezas. El garrote, que consistía en 2 trozos de madera unidos por un cable, tenía solo un propósito: la estrangulación. Las pruebas en el laboratorio no mostraron evidencia en el cable, pero su ancho coincidía con las marcas en el cuello de la víctima. Trotter tenía una teoría sobre el homicidio. En la mañana de su muerte, Susan y William Helm discutieron por última vez. William se enfureció y le quitó la vida. Trató de cubrir su crimen con una manta, pero la persistencia y atención a los detalles de la policía de Des Moines lograron que ellos encontraran la pista que lo marcaría como asesino. William Helm fue acusado de homicidio en primer grado por la muerte de su esposa. Fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. La evidencia forense en este caso fue muy importante, ya que no había testigos ni sangre y esos detalles que uno suele usar para probar un caso. Así que la huella de palma en este caso fue la evidencia clave para nosotros. Al revelar huellas borrosas, los forenses ayudaron a revelar los crímenes de Richard Ramírez y William Helm. Gracias a los avances tecnológicos, los asesinos no pueden escapar de las huellas imborrables que dejan atrás.